Este es el radiología, estamos bien. Tip Shark, Shortcut. Presentaciones. Ah, no, el trabajo práctico. Procesador de texto. Ok. Bueno, ya lo subo. Si no está, lo subo. Ok. Dale, gracias. Estaba convencido que lo había subido. Clase uno. Bueno, lo subo. Em, me habrá quedado ahí, subir, claro, el video y me habrá quedado la presentación sin subir. Bien. Em, ahí estaba. ¿Alguien más quería hacer una pregunta por ahí? Creo que Joaquín era. No, profe, no, Ah, solamente que habíamos vi lo que había subido en el plan. sí, sí, sí. Les había consultado si pudieron ver la guía de preguntas. Yo les había pasado esa guía y al principio les había pasado, ¿sí? Por acá. Les había pasado la número uno, ¿no? Si bien creo que era esta acá, el 12 de abril. O sea Después, que hay otra guía más, profe. esta la había pasado al principio. El 12 de abril había subido la guía número uno. Y esta semana subí la segunda, que es esta que está arriba de todo. No la envié no les asigné un trabajo, ¿sí? Era una guía de preguntas nada más, esta que está acá, la 2. Ah, ok, ok. Y ahora va a mandar las preguntas. El trabajo del último power que dio. ¿O entendí No, mal? no, yo esta semana subí esta guía, ¿sí? Esta número 2, que es la segunda guía de posibles preguntas para el parcial. Entonces, en base a esas dos guías pueden ser las preguntas que le vaya a tomar. Entonces, por eso era que les preguntaba si las Ok. pudieron ver, pudieron repasarlas. Hoy vamos a hacer más bien repaso, Repasarlas no, prueba. sí las vi. Va, yo por lo menos. Ok. Bueno, el resto más o menos anda igual, no las pudieron hacer, pero las pudieron ver, por lo menos, saben de... Sí, las vimos, profe, yo las vi. Ok. Sí, sí, las La, vimos. la idea es hacerla antes del parcial, pero todavía Dale, no las vi. vamos a entonces hacer algún repaso sobre eso, ¿sí? Si les parece. La idea de hoy es hacer un repaso previo al parcial, entonces, nada, por eso es que les consultaba. Guía número 2 que es la que aún no vimos. Entonces, y por acá estaba la número uno que, bueno, acá ya también lo tengo abierto, por ahí. Están viendo la pantalla completa, ¿no? Si me paso de pestaña, siguen viendo. Sí, profe. Excelente. Vamos a comenzar por la 2 que es la que aún no vimos en clase. Y luego, si a medida que depende cómo vayamos con eso, podemos hacer un repaso de la primera si quedaron dudas. Y bueno, eso es lo que entraría. Eh, la clase anterior hemos llegado, con ustedes hemos llegado a ver hasta búsquedas de internet, llegamos a ver, ¿no? Tipos de búsquedas. Sí, sí, lo vimos. Ok, perfecto. Consulto porque a veces llegamos a a ver distintos temas de los que llegamos en la hora anterior, entonces por eso, más que nada. Bien, entonces comencemos con esta segunda guía. Primera pregunta. ¿Para qué sirven procesadores de texto? ¿Para qué sirven? ¿Qué es un procesador de texto? ¿Qué ejemplos de procesadores de textos hay? Word. Word. Yo lo puse con Excel. mis palabras, que es como para crear un documento, bueno, de texto, que se le puede agregar imágenes y variabilidad en las fuentes y eso. Excelente. Es un programa que me permite trabajar con textos a los cuales se le puede aplicar un formato, se puede añadir imagen. Excelente. Es- me- Así como dato adicional, está perfecto, lo explican con sus palabras, ¿sí? Si no se acuerdan alguna terminología técnica, está bien. Sí, traten de hacerlo completo, si no, no me contesten las preguntas con monosílabos, porque tampoco pido que me chamullen, ¿no? Que guitarreen si no saben alguna pregunta, pero sí que se explayen un poquito. Y por otro lado, traten de hacer la letra lo más legible posible, ¿sí?
Profe, consulta. ¿Va a ser preguntas a desarrollar o va a ser multiple choice? Va a ser todo a desarrollar. ¿Cuántas, profe? ¿Cuántas preguntas? No sé, 10, más o menos 10 preguntas. Qué malo que es, profe. Eso es malo. No tiene corazón. Un punto cada uno, ¿no? Tampoco es que no es tanto. Nos está robando, profe. ¿Cómo? Hace... No, estoy cayendo, profe. Chacarrillo, no me descuentes. Diga, Son profe, 10 yo tengo preguntas. lista. Sí, no, ahora en un ratito pasamos lista, ¿sí? Ok. Lo que... son 10 preguntas y les estoy pasando 2 guías que son de 10 preguntas cada una. Creo que, a ver, esta tiene 10 y la otra tiene 20. Son 20 preguntas las más importantes de esta primera parte. Tampoco es tanto, ¿no? Sí, no es mucho, pero bueno. No es tanto. Si nos tira a 15, por lo menos tenemos changüí de que si no sabemos una, no nos acordamos una. ¿Entiende? Usted me entiende, ¿no? Bueno, vamos a hacer el repaso entonces de eso, así la idea es que no queden dudas ni nada. Me dijeron que entonces un procesador de texto permite añadir textos, permite añadir imágenes. Y como ejemplo por ahí un compañero dijo Word. ¿Qué otro programa se acuerdan que servía para trabajar textos? Procesar textos. Es el que usamos en las clases. Documentos de Documentos de Google. Google. O Google Docs, también en inglés algunos lo conocen como Google Docs. Profe, Drive no estaría ahí. En Drive también se puede hacer. Drive es... o sea, no lo haces en Drive, lo terminas haciendo en documentos. El programa es documentos. El Drive es el que te permite manejar carpetas y archivos en la nube. ¿Sí? Es como el sistema de archivos que te permite trabajar en la nube. ¿Sí? Bien. Segunda pregunta. Entonces, definir Excel, celda, fila, columna y hoja de cálculos. ¿Qué es Excel? ¿Es una fila, una columna, una hoja de cálculos, una celda? Una hoja de cálculo. ¿Una hoja de cálculos qué sería? Excel. Okay. Excel, ¿no? Excel, Profe. Excel es el programa que nos permite trabajar con hojas de cálculo. Claro. ¿Qué es una hoja de cálculo? Es más para hacer Cuando pones las tutoriales de cosas. contabilidad y libros y todas esas cosas. Es una Vamos a ver planilla. ejemplos. Ok, una planilla. ¿Y cómo podemos definirlo? Eso. Es información que está organizada en forma de planilla, ¿no? En forma de tabla, ¿sí? En donde voy a tener celdas, filas y columnas. ¿Qué sería una celda entonces? La celda es el recuadro. El Es un recuadro. recuadrito. Ok. ¿Y qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Qué sería? Es una unidad Para mínima para separar y poder... datos, ¿Cómo? que sirve para contener datos. Ok. Sirve para contener datos. ¿De qué tipo? Números. Texto. Generalmente números. Ok. Entonces podemos decirlo que la hoja de cálculos me permite trabajar con información, generalmente números, también textos, fechas, etcétera, organizada en forma de tablas. Y la celda es esa unidad mínima de información dentro de la hoja de cálculos, ¿no? ¿Qué sería entonces una fila? ¿El conjunto de las celdas? Un conjunto de celdas. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves esa fila? De manera horizontal. Lo ves de manera horizontal, ¿sí? A diferencia de las columnas que lo ves de forma Vertical. vertical. Excelente. Ahí si quieren pueden añadir, bueno, que en las columnas están representadas en el programa de hoja de cálculos por letras. Si yo arriba de las columnas voy a ver letras. Y las filas por números. Y cada celda es la intersección de una fila y una columna, ¿no? Va a tener una columna y una fila. Va a corresponder a una fila y una columna. ¿Hasta acá vamos bien?
Sí, sí, profe. Excelente. Consigna número 3. Definir archivos, carpetas y propiedades. Enumerar 3 propiedades de archivos y carpetas. ¿Archivo es un trabajo hecho en Word o en algún programa como Excel o PowerPoint? Eso es un archivo. Ok. ¿Algo más? Un archivo, podemos pensarlo como la unidad mínima Mm, para almacenar información dentro de la computadora, ¿no? Y la carpeta lo podemos pensar como una forma de organizar esos archivos. Yo dentro de una carpeta ¿Sería tengo como un conjunto de esos archivos? una carpeta. Sí. En una carpeta yo puedo guardar un conjunto de archivos y a la vez puedo guardar otra carpeta. ¿Sí? Podemos pensarlo como las carpetas físicas, donde yo guardo un legajo, por ejemplo, y adentro puedo tener otra carpeta. ¿Sí? Es una forma de organización de archivos. Y puede contener tanto archivos como otras carpetas. ¿Ok? Hasta acá estamos bien. sí, Sí, gracias. ¿Qué eran las propiedades de archivos? ¿Qué eran las propiedades de las carpetas? ¿Iba a tener las mismas para tanto para archivos como para carpetas? ¿Qué pasaba allí? es el detalle de cada uno. El detalle de cada uno. Las características pueden ser, Las propiedades me iban a permitir ver características adicionales, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un archivo que contiene, como dijeron por ahí, una hoja de cálculos, ¿no? Voy a tener información adicional sin contar a la información en sí de ese archivo. ¿Sí? Yo lo abro y voy a ver la información, la hoja de cálculo, los datos que contiene. Pero a la vez voy a tener información adicional, ¿sí? ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo se Cuándo se creó, modificó? cuándo se modificó, excelente. El peso. Cuánto pesa. ¿Cómo dijeron por ahí? el tipo de formato que es, el El tipo de archivo, digamos. formato me iba a permitir saber sin abrir un archivo qué tipo de contenido va a tener, ¿no? Y con respecto al formato, esa propiedad de formato, ¿le iba a tener solo para archivos o tanto para archivos como para carpetas? Para los dos. A los dos. ¿Sí? Para carpetas puedo tener un formato Ah, no, no, no. solo para archivos, ¿no? Era el único Solamente para que archivos. era solo para archivos. Bien. Excelente. Vamos con la siguiente entonces. Concepto de Internet, no llegamos a hablar mucho de Internet en sí, así que esta no hace falta que la haga. No la voy a tomar. Enumerar 3 tipos de búsquedas con Google. Entonces, lo habíamos llevado a ver la clase anterior. ¿Qué tipo de búsquedas se acuerdan? Para buscar algo muy específico que se pone entre comillas, una palabra específica. Una búsqueda, una frase, ¿no? Lo que poníamos Bien. entre comillas iba a ser una frase y me iba a representar una búsqueda literal, ¿sí? Si yo tengo un conjunto de palabras, iba a arrojarme los resultados que tengan ese conjunto de palabras, ¿sí? Si yo encuentro solo una, no me voy a mostrar en los resultados, ¿sí? Es una búsqueda literal. Después para buscar dos o más términos que se usa el signo de suma, el más. Si yo quiero buscar 2 términos, excelente, como bien dice el compañero, iba a utilizar el signo más, ¿sí? Y para no buscar algún término, el signo menos. Genial. Si yo quiero excluir algún término, por ejemplo, estoy buscando bajo mesadas, ¿sí? Ese era el ejemplo que estaba en la guía, y quiero excluir todos los resultados que estén relacionados con música, ¿no? Porque, por ejemplo, me puede traer resultados relacionados con bajos eléctricos. Entonces yo voy a hacer una búsqueda que sea... denme un segundito, voy a abrir un procesador de texto.
vemos ahí. Ahí se está viendo en mi pantalla el programita de documentos, ¿no? Ahí se está viendo el procesador de texto. Sí, profe. Ok. Entonces, uno era búsqueda por dos términos, ¿no? Yo podía tener, por ejemplo, buscar una búsqueda que tenga bajo más instrumentos, ¿no? Incluir esos dos. Luego tenía búsqueda excluyendo un término, y ahí podía tener algo como bajo mesada, ¿sí? Y si yo quiero excluir todo lo que tenga instrumentos musicales, y usar el menos música, por ejemplo, ¿no? Búsqueda literal iba a ser entre comillas, ¿no? Yo, por ejemplo, si buscar una frase, por el ejemplo que humo de segunda mano, una cosa así, bueno, iba a utilizar las comillas, cambiar un poquito, y había otra que era bastante importante y yo les había dicho que les puede resultar, sobre todo para buscar trabajos prácticos. un determinado archivo. Excelente. ¿Cómo era esa? ¿Se acuerdan? Que se pone file style. File type. File type. Sí. Y el tipo de archivo. Y teníamos búsqueda de archivos, donde yo iba a poner, supónganse que estoy buscando trabajos prácticos de, yo estoy haciendo un trabajo práctico de tomografía, ¿sí? Y quiero que me vuelva presentaciones, ¿no? Presentaciones que contengan imágenes de tomografías. Entonces iba a hacer, puedo poner tomografía o TC, vamos a poner TC así abreviado, de tórax. Y le iba a añadir file type, como dijeron recién, dos puntos. Y ahí le digo PPTX, ¿no? Este PPTX, ¿qué era? PowerPoint. Archivos de PowerPoint, ¿sí? Bien. Había otros tipos de búsquedas. Hablamos un poco del definir, ¿no? El definir. Estos son ya hoy en día quedaron un poco en desuso, no. Me resultan más importantes para ustedes estos primeros de acá, ¿sí? Ese definir me iba a devolver, por ejemplo, un resultado de una búsqueda, y arriba de todo me iba a mostrar una definición de lo que estoy buscando, ¿no? Que es más, hoy habíamos visto que hoy en día devuelve un pequeño resumen hecho con inteligencia artificial, entonces quedó medio en desuso eso. ¿Hasta acá vamos bien? Excelente. Vamos con la que sigue. ¿Para qué sirven las presentaciones de PowerPoint? ¿Qué es una diapositiva o filmina? ¿Qué diferencia hay entre una animación y una transición? Y para explicar un trabajo, exponer un trabajo, por ejemplo, el PowerPoint, ¿qué puede llegar a servir? Bien. PowerPoint entonces me servía para exponer un trabajo. ¿Qué características iban a tener los trabajos que yo haga con PowerPoint a diferencia de un documento, por ejemplo? No va a tener tanto texto y va a tener imágenes. Va a tener un texto más bien resumido y va a tener imágenes o contenido, algún tipo de contenido multimedia, ¿no? Sí, Evelyn. Animación igual. Animaciones también, puede tener animaciones. En cambio, si yo les digo, por ejemplo, un documento, un archivo un documento de texto, ¿qué característica iba a tener en contraste con estas presentaciones? Y que va a ser más texto. Bien. Mucho más contenido de texto, alguna que otra imagen, y no voy a poder tener elementos multimedia como videos, sonido tampoco. No va a tener movimiento. No va a tener movimiento.
¿Y qué ejemplos pueden darme de trabajos que sí harían con documentos y trabajos que sí harían con presentaciones? Para lo que me interesa acá es que puedan distinguir, porque yo digo, bueno, por ejemplo, yo tengo hojas de cálculo, ¿no? ¿Puedo insertar una tabla con datos numéricos adentro de un PowerPoint? Sí, Sí, puedo hacerlo. Sin Sí. embargo, la utilidad no es esa. O sea, yo puedo mostrar datos representados en una tabla. No voy a poder, con estos datos no voy a poder realizar cálculos automáticos, no voy a poder graficarlos de forma sencilla allí, ¿sí? Si bien puedo mostrar una tablita, una pequeña tablita, no va a ser lo mismo. Entonces, ¿para qué sí utilizaría este programa de documentos? ¿Para qué no? ¿Para qué utilizaría el PowerPoint? ¿Para qué no? Ejemplos de trabajos que harían con cada uno. el de documentos para hacer un trabajo práctico, escrito. Una Trabajo tesis. práctico, tesis, monografía, Sí. currículum. Y una presentación, un Power. Para exponer algún trabajo. Exponer algún trabajo, alguna clase. ¿Conocen las charlas? No sé si esto lo hablé con usted, las charlas TED. Las charlas TED que hay por YouTube, donde hablan sobre algún tema, le dicen, bueno, 20 minutos para hablar sobre un tema. Bueno, estas charlas TED hablan sobre, bueno, depende de qué es la charla, ¿no? Hay algunas que son motivacionales, otras de, no sé, de temas de salud. Bastante, tocan distintos temas, ¿no? Y tienen 20 minutos. Y mientras van exponiendo, tienen una presentación, ¿sí? En un proyector ven esa presentación atrás. Entonces, puede hacer una charla, yo puedo preparar una charla con una presentación. ¿Algún otro se les ocurra? Por ejemplo, supónganse en un trabajo, en una empresa, quieren exponer los resultados mensuales de las ventas de los productos, ¿no? Entonces, podrían llegar a preparar una presentación donde se vea cada producto y de forma más bien gráfica, ¿sí? No van a mostrar un montón de números, lo mismo, volvemos a lo mismo. Algún gráfico que sea rápidamente visualizable, mostrar los resultados, ¿sí? Eso podrían llegar a hacerlo con PowerPoint. Ahora, si tienen que mostrar en detalle un montón de números, mostrar cálculos entre esos números, ¿qué utilizarían ahí? Un Excel. Un Excel. Un Excel. Excelente. En esta parte, entonces, lo que me interesa es esto, ¿sí? Que puedan distinguir para qué utilizarían cada uno de estos programas. ¿Ok? Vamos con la que sigue. ¿Cómo puedo saber? Esto no llegamos a hablar de velocidad de internet, eso no lo vimos con ustedes, ¿no? No. Vamos a verlo un poquito ahora. No, no vale. ¿Cómo? No vale que agregue el tema nuevo ahora. No es un tema nuevo, es un tema que no llegamos a ver y lo voy a añadir, está en la guía. ¿Sí? Vamos a verlo ahora, no es algún tema muy largo tampoco. Vamos a ver exactamente las preguntas esas que vemos ahí, ¿sí? Bien. Sí, si viene de repaso esta clase, pueden entrar no les voy a dar todos temas nuevos, pero bueno, está en la guía, ¿sí? Bueno. Vamos a ver por acá. Yo igual lo había subido, la presentación creo que la había subido por acá. Busquen informática, esta acá, la clase 6. Bien. Entonces, es poquito esto, esta parte de velocidad de internet. Yo lo que les tengo para compartirles es, este programa que está acá, fast.com, permite medir la velocidad de internet, ¿sí? La velocidad que ustedes tienen contratada. ¿Esto para qué? Para ver si están dando rápido o no, más bien que puedan tener un control de a qué velocidad le está funcionando la conexión, ¿sí? ¿Las empresas cumplen con esto? Por ejemplo, vos si contratas un servicio de 30 megas por mes, ¿lo cumplen realmente? Exactamente no.
así a rajatabla no se cumple. Por otro lado, esos megas que te dicen son megabits, y no son megabytes. Ahora, uno puede medir para tener un aproximado, ¿sí? Si vos contratás de 100 y te anda 75, bueno, está bastante bien. La idea es que no esté muy por debajo de ese valor, ¿sí? Ahora, yo les recomiendo esta página, fast.com, porque es de... la empresa que está detrás de esta página es Netflix, ¿sí? Luego cada uno de las empresas, por ejemplo, Fiverr, del Telecentro, etcétera, tienen un propio medidor de internet. Pero bueno, este es como bastante neutro, detrás de esta aplicación no hay ninguna empresa que se dedique a comercializar internet, ¿no? Entonces bueno, por eso recomiendo esa. ¿Qué pasa? Por más que les esté funcionando a una buena velocidad, a veces puede pasar que la conexión ande más lento. ¿Por qué? Fíjense que hay algunas redes como esta, por ejemplo, esta de acá arriba que dice 5G. ¿Van a verlo ahí? ¿Van a ver ahí? Que estoy marcando se ve. el mouse. 5G, ¿sí? Luego hay otras que dicen 2.4 GHz. ¿Ok? Algunas en vez de decir 5G dicen 5.8. Depende de la empresa, como la empresa proveedora va a mostrar de una forma u otra. Por lo general, cuando nos conectamos a una que no dice nada, por ejemplo esta de acá, Telecentro 291F, o una que dice 2.4, lo que va a pasar es que va a recortar esa velocidad. Rocío tiene problemas de internet. Ok. Igual ahora estamos y medias, vayan dejándome el presentismo, ¿sí? Entonces, si yo tengo 5G o 5.8, me va a andar a la máxima velocidad que yo contraté. Si yo tengo seleccionada esa misma conexión, fíjense que esta se llama igual, Telecentro 291F, pero no tiene el 5G. Va a ser lo mismo que yo seleccione una que diga 2.4 y lo que va a pasar es que se me va a recortar a los 30 megas, ¿sí? Tiene un límite. Pero siempre que puedan, y si su dispositivo lo permite, seleccionen la red que diga 5G o que diga 5.8. Que esa conexión no les va a recortar la velocidad, ¿sí? ¿Por qué esta diferenciación? Bueno, hay algunos dispositivos que no van a funcionar con 5G. Y sí van a funcionar con la 2.9, con la que no tiene nada o la que dice 2.4. Por ejemplo, mi celular directamente no muestra la red 5G, muestra la otra. La de 5 directamente no la veo. Entonces eso más que nada para que si ven dos redes que se llaman iguales, siempre que puedan elijan la 5, la de 5 Hz o 5.8, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí. Es más que nada eso, ¿sí? No es mucho más. Pero sí es bastante importante, porque imagínense, si ustedes seleccionan siempre la que no dice nada o la de 2.4, por más que ustedes tengan contratada una conexión muy veloz, se las va a estar recortando a cierta velocidad, ¿sí? Eso es lo que me interesa de ahí que se lleven, ¿ok? Entonces, volviendo a la guía de preguntas, ¿cómo puedo saber si la velocidad que tengo de internet en casa es correcta? Y bueno, ahí me pueden llegar a decir, bueno, testeando la velocidad con alguna aplicación para probar la velocidad, y además comprobando que siempre estar conectado a la conexión más rápida que me lo permite el dispositivo, ¿sí? ¿Ok? ¿Todos bien? ¿Me siguieron? No, lo explicamos de nuevo. No entendí. Ok. ¿Era 5G y qué más, profe? 5G o 5.8 MHz. ¿Cómo está acá? 5. Acá no lo dice. A ver. Esta que está acá. ¿Ves que 5.8 GHz? Perdón, no MHz. Ah, sí, ahí vi. Las que dice 2.4 o no dice nada, esas son más lentas.
Entonces, volviendo de nuevo. Si yo quiero medir la velocidad de internet, lo primero que voy a hacer es fijarme, entrar a fast.com. O sea, para medir la velocidad dentro en fast.com o alguna página que me permita medir la velocidad, ¿sí? Yo les recomiendo esta porque detrás de esta aplicación no está ninguna empresa que comercialice internet, como Fivertel, Telecentro, Claro, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto me va a mostrar a qué velocidad está trabajando en este momento qué velocidad tengo en mi computadora, ¿sí? Hasta acá, sí, me siguen. Sí, profe. Sí, Ok. profe. Puede ser que me esté mostrando 30 megas, ¿sí? 30 megas por segundo. Y yo tengo contactado unos 100 megas. Mi conexión es de 100 megas. Ahora, si me lo está recortando, si me está trabajando a 100 megas, bueno, tengo una opción. O que me estén dando lenta la conexión, o que yo esté seleccionando una red la cual me está recortando la velocidad, ¿sí? Como yo les había dicho, si usted tiene seleccionada una red que no diga nada, ¿sí? Al final del nombre no diga absolutamente nada, como esta que está acá que estoy seleccionando, o una que diga 2.4, va a tener un tope de alrededor de 30 megas por segundo. En cambio, si ustedes tienen seleccionada una red que diga 5G o 5.8 GHz, como esta que está por acá, ven que dice, todas estas dicen 5.8, no, esta que acá dice 5.8, bueno, esa va a trabajar a la máxima velocidad posible. No me va a recortar la velocidad, ¿ok? En cambio, la que no dice nada, sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no todos los dispositivos, ¿sí?, van a poder ver esa conexión de 5.8. Hay algunos que solo trabajan a 2.4 GHz. Por ejemplo, algunos celulares que tengan un par de años o algunas notebooks viejitas, ¿sí? Las notebooks, la mayoría, si es más o menos, tiene un año, 2 años, va a ver la conexión de 5.8. Celulares hay algunos que no lo van a ver. No, directamente, si ustedes buscan conexiones, no van a ver las de 5.8. Si es muy nuevo, sí, va a ver las dos. ¿Ok? Sí. Sí, ahí sí. Diego, ¿ibas a comentar algo? ¿No? Ah, ok, ok. Así que ibas a decir algo. Bueno, pasamos a la siguiente entonces. Mencioné 3 formas de hacer una esto captura de pantalla tampoco llegamos a ver, está en la misma diapositiva, ¿sí? La misma presentación. Tampoco es muy complejo, ¿sí? Son algunos tips que les di. Se hace print de pantalla. ¿Cómo? Haciendo print de pantalla. Tal cual. Con esta tecla esta que está acá, ven que dice ¿Cómo se llama esta print. tecla? Eso le iba a preguntar, porque yo sabía, pero no sé cómo nombrarla, digamos. Se llama print screen. Lo voy a poner ahí en el. A ver, en el documento que estaba. Por acá. Captura de pantalla. Por lo general van a saber hacerlo más en el celular que en la compu, ¿sí? Pero una captura de pantalla la puedo hacer con la tecla Claro, print pero es lo mismo screen. desde el celu y de la compu. No, No, ahora porque... ahora lo Ah, vemos. No, desde el celu depende la marca del celu, no se hacen todos iguales. Tal cual, tal claro, cual. sí, Y en sí, la sí. compu te sale la pantalla completa, no es que te sale justo lo que vos querés capturar como en el celular. Exacto. No, sí, ahora vemos eso. Se Bueno, puede. pero va a preguntar de los dos, del celu y de la compu, o en general, No, de las capturas de pantalla. en la guía de preguntas está. Mencione 3 formas de hacer una captura de pantalla. No especifica cómo. Ahora igual Ah, vamos a bueno, charlar de los dos dispositivos. Eso. listo. Bien. Entonces, tenemos. Depende en qué idioma esté la compu, va a decir print screen. ¿Sí? O, así. O impt, que es imprimir pantalla. ¿Sí? Esa es la tecla que se utiliza. Hasta acá, ¿vamos bien? Ahora. Eh, no era esta presentación. Se me quedó la pestaña acá. Entonces, esa es la tecla.
Con esa tecla me imprime, me captura la pantalla completa. ¿Ok? Ahora, si estoy en Windows, con la tecla Windows más B, me va a permitir ver esto que está acá, que es el clipboard, ¿sí? Son todas las capturas que fui haciendo. Yo hago varias capturas de pantalla. Fíjense, hago... un momento, voy a compartir la pantalla completa porque... si no, no se va a ver. Entonces, fíjense. Si yo ahí, bueno, yo en el Windows que tengo es el Windows 11. Si yo toco el imprimir pantalla, fíjense que automáticamente me deja seleccionar una porción de la pantalla. ¿Sí? Yo ahí toqué solo la tecla de print, de imprimir pantalla, y ahí me deja seleccionar una porción. En otros Windows le va a capturar directamente la pantalla completa. Si en el 10 y del 10 para atrás le captura toda la pantalla. Si toco Windows más B, fíjense que ahí me muestra todas las capturas de pantalla que hice, desde la última para atrás. ¿Sí? Y entonces esto con la tecla Windows más B. Con la combinación Windows, Shift y S, en el Windows 10 les va a permitir hacer esto de seleccionar solo una porción, ¿sí? Depende de la versión de Windows. En el 10 les va a permitir seleccionar una porción. Si tocan directamente el botoncito nada más, el de imprimir pantalla, ahí les va a decir, les va a capturar completa, y con esta combinación Windows, Shift y S les permite seleccionar solo una porción. ¿Hasta acá vamos bien? Y esas serían las tres formas, ¿sí? Puedo recortar una porción, puedo cortar la pantalla, capturar la pantalla completa, o puedo ver el portapapeles de todas las capturas que hice. Ahora, si vamos al celu, depende de la marca del celu que tengan, ¿sí? Hay algunos que tienen, por ejemplo, una aplicación para gestos, ¿sí? Con 3 teclas les permite capturar la pantalla. Por lo general, en la mayoría de los celus, con el botón de power más el bajar volumen, ¿sí? Les permite capturar una porción de la pantalla. ¿Ok? Los Sí, Samsung. profe. O sea, además de lo que puedan tener de gestos y eso, bueno, sin importar la marca, con power más para abajo les va a permitir capturar la pantalla. En el mío no me permite hacerlo así. Anda, con el power más el bajar el volumen no me deja. ¿En serio? Sí, directamente como que bajando el coso donde tenés el wifi y todo eso, es como un logo que te dice para sacar la captura de pantalla. Ok, puede ser que la marca en específico haya bloqueado esa combinación y bueno, tiene... La combinación esa es en Samsung por lo general. ¿Cuál? La de El power power. más bajar el volumen. En Bueno, yo Samsung tengo sí. Samsung y no me deja. O sea, sí, por ejemplo, en el otro celular que tengo, que es un Kodak, ahí sí me deja hacerlo, o en el Motorola de mi marido también, pero en el Pero Samsung en que tengo Samsung no. tenés que apretar los dos juntos, al mismo tiempo. Claro, al mismo Sí, tiempo. sí, por eso. Primero el power lo tenés apretado un toque y después el volumen para abajo. Por lo En Samsung general, también sí. está la otra opción que dijo Lucía, que bajarla bajar para hacer la captura, digamos, y tener las dos opciones en Samsung. Por lo menos en mi teléfono que es Samsung. Sí, también tiene esa opción, sí. O sea, con una opción del sistema operativo. Por lo general eso igual pasa en Android, ¿no? Sin importar, sí, si bien en Samsung funciona así, en Motorola también, en algún par funciona igual. Por lo general eso es de Android. Quizás alguna marca lo bloquea, es posible. O añade algún software que, como les decía, que permita gestos. Entonces lo pueden hacer tocando 3 puntos de la pantalla hacia abajo, cosas así. Una chica ¿cómo se llama? De prácticas cardiológicas me decía, bueno, mi celular permite hacerlo así. Es porque tienen algún software adicional que detecta gestos y bueno, lo permite hacer así. Pero bueno, nada, eso más bien
lo vemos de forma adicional. Si me dicen, bueno, ¿con qué forma puedo capturar la pantalla? Y puedo hacer una captura de la pantalla completa, una por porción, y puedo ver el portapapeles con las últimas capturas que hice. Y bueno, puedo hacerlo desde la tecla print screen. Con eso es más que suficiente, ¿sí? Si no se acuerdan del celu como es, no pasa nada. Bien, hasta acá entonces estamos bien. Excelente. Sí. La siguiente. Bueno, entonces recuerden igual si esta presentación está subida en el Classroom, ¿sí? Si quieren repasar de ahí va a entrar solo eso, captura de pantalla y velocidad de internet. Que de todas formas está en la guía de preguntas, ¿sí? ¿Qué es el administrador de tareas? Esto también, esto no llegamos a verlo. ¿Qué es el administrador de tareas? Bueno, este es un programa, o está en esa misma presentación que la cual estoy haciendo referencia. Fíjense. A veces lo podemos ¿Cómo? en la compu, ¿no, profe? El administrador de tareas. Tal cual. Sí. La compu, Apretamos 4. control alt y suprimir. Y bueno, esta es una especie de meme porque lo que permite es cerrar o matar, lo que se dice matar procesos, ¿sí? Es una combinación que se usaba mucho en las versiones más antiguas de Windows. Cada vez que se quedaba colgada, entre comillas, la máquina o tildada, uno podía utilizar esta combinación para cerrar algún proceso, ¿sí? Por ejemplo, supónganse, yo tengo abiertas 1000 pestañas de Chrome y se está poniendo lenta la computadora, bueno, presiono Control Alt, suprimir. Ahí estoy compartiendo la pantalla completa, se debería ver el programa, se ve, ¿no? En pantalla ahí. ¿Lo están viendo? ¿Sí, no? Yo lo Sí. veo ahí, por eso. Sí, profe, se ve, se ve. Gracias. Entonces acá tengo el listado de procesos, primero organizados de forma de mayor consumo. Fíjense, el Chrome, acá me dice el CPU me está consumiendo un 40%. Y de memoria, esto que dice acá. Entonces si yo veo que me están dando lenta la compu, agarro, selecciono Chrome, clic derecho, finalizar tarea, y ahí me mata el proceso, me mata o lo cierra, digamos. Se le dice matar, cerrar, ¿sí? Por eso es el meme ese que estaba en la presentación. Y bueno, una vez que ya lo cerré, cuando vuelve a funcionar de forma correcta la compu, puedo volver a abrirlo, cerrar un par de pestañas o lo que sea, ¿sí? Es una forma de hacer que vuelva a funcionar si se puso medio lenta la compu, vuelva a funcionar de forma adecuada. Por otro lado, tengo otra pestaña por acá que dice rendimiento. Fíjense que acá me muestra un detalle, ¿sí? de uso de los recursos. ¿Qué se dice? En uso, un 7,0 GB. ¿Sí? Esto es la memoria. Y disponible me queda menos de un giga. O sea, tengo en uso casi toda la memoria de RAM. Acá puede verse de una forma más simple. Fíjense, 7 de 7.8 u 8 GB. ¿Sí? Y acá fíjense que dice ranuras usadas una de 1. ¿Para qué sirve esto? Bueno, ¿se acuerdan que cuando hablamos de hardware habíamos visto que las memorias de RAM son plaquetitas que yo le puedo añadir a mi computadora y eso me va a añadir más memoria, ¿sí? Entonces, hay algunas compus que tienen 4 ranuras, ¿sí? Entonces yo puedo enchufarle muchas tarjetas de memoria y con eso incrementar la capacidad. En este caso en particular mi compu, fíjense, tiene solo disponible una ranura y está acá. Tiene disponible una ranura y ya está en uso, ¿sí? Por supuesto mínimo van a tener una ahí. Pero bueno, en otras compus van a ver que dice ranuras usadas, una de 2. Entonces tengo disponibles 2 en la compu y le puedo añadir una más. Está bueno esto para ver qué disponibilidad de RAM, o sea, cuántas placas le puedo añadir o utilizar sin necesidad de abrir la compu, ¿sí? Sin necesidad de abrir el gabinete, fijarme en la mother cuántas tiene usadas, cuántas tiene disponibles. Bueno, lo puedo ver desde acá. ¿Ok?
¿Estamos bien entonces? Sí. En resumen, lo que puedo hacer desde el administrador de tareas lo abro con control al suprimir. Me permite visualizar los procesos, el consumo de cada proceso, cada programa que esté utilizando. Puedo cerrarlo desde allí. Y a la vez puedo ver puedo tener un panorama de usos de recursos en un momento dado. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Sí. Profe, igual eso lo mandó, ¿no? Está en el Classroom esta guía. Y bueno, sí, también, o sea, está en el Classroom esta presentación que tiene estos temas y además está la guía de preguntas que tiene esa pregunta específica. Ok. Que es esta que está acá. ¿Sí? Profe, o sea que Sí. cuando lo tomás en el parcial, digamos, somos que tenemos que saber explicar lo que explicaste recién o definir el concepto de la mezcla de tareas. Sí, es eso, no hay más que eso, sí. Es lo que expliqué recién. Lo vimos recién. El concepto no es que no hay mucho más que eso. Es un programa que lo hablo con esa combinación de teclas con control al suprimir y me sirve para visualizar los procesos, cuánto es el consumo de cada uno, cerrar alguno que pueda estar generando problemas. ¿Ok? Ah, ok, ok. Y sí, o sea, esta guía número 2 y esta que les decía que la subí... ¿por dónde estaba? Claro, y lo anterior. Y la anterior, traten de estudiar de ahí, o sea, principalmente de ahí. Esas dos guías son los temas más importantes que estuvimos viendo. No les digo estudien solo de ahí porque bueno, ahí está todo como condensado, por decir de alguna forma, ¿sí? Pero bueno, básense en eso principalmente y luego, bueno, los apuntes, las clases, ¿sí? ¿Ok? Bien. ¿De qué forma deben ser redimensionadas las imágenes y cómo no? Eso sí lo habíamos visto. ¿Qué era redimensionar una imagen? Agrandar o achicar. Agrandar o achicar. Cambiarle las dimensiones es agrandarla o achicarla. Muy bien. ¿Y cómo debía hacerlo y cómo no? ¿Alguien se acuerda? Yo, por ejemplo, voy a mi documento, ¿no? Voy a insertar, imagen. Vamos a ver. Directamente voy a hacer esto. Voy a ir a mi guía de acá y le voy a hacer una captura de pantalla, ¿sí? Ahí, corto esta porción de acá. Vuelvo a mi procesador de texto y ahí hago clic derecho, pegar. Fíjense, ahí me pega la imagen. Entonces, ¿cómo debía redimensionarse esto? Ahí fíjense que se ve medio mal, se ve pixelada. Porque bueno, fue una captura de pantalla. ¿Cómo podría achicarla, por ejemplo? ¿De qué forma es correcto achicarla y cuál no? En los puntitos azules. Bien. ¿Con cuál lo Pero del haría? vértice. Excelente. De los diagonales, los puntitos de las diagonales, ¿sí? Esto que está acá. ¿Qué era lo que pasaba? Si yo agarro y en vez de hacerlo desde esta diagonal o esta de acá o estas que están acá, lo hago de los lados, ¿sí? Fíjense, yo les tiro así y fíjense que se deforma la imagen, cambia la proporción. Si yo lo hago desde arriba o desde abajo, pasa exactamente lo mismo. Fíjense, se achata, se deformó la imagen. Entonces, si lo hacen desde las diagonales, fíjense que yo puedo agrandarla o achicarla, pero sigue manteniendo esa proporción de alto por ancho, ¿sí? Me va a achicar de forma proporcional tanto el alto como el ancho. Esto es un logo, no tiene mucha... O sea, sí, está bien, en un trabajo se va a notar eso, ¿sí? Yo vi algunos trabajos donde quizás hacen el currículum y en la foto le cambian la proporción y bueno, se nota. Pero imagínense ustedes si esto pasa en una tomografía, en una radiografía, en algún tipo de estudio médico. Es un poco más grave porque un hallazgo que estaba en algún lugar pasa a estar en otro, pasan a deformarse ciertas partes de esa imagen, ¿sí? Entonces es algo que no puede pasar. Siempre háganlo desde las diagonales, ¿sí?
Importantísimo eso. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Dudas, consultas hasta acá? Creo que no, profe. Excelente. Es poco, la parte que vimos ahora es más bien poco. No llegamos a verlo la clase pasada, ¿sí? A veces, bueno, tenemos menos tiempo. ¿Dónde está? Bueno, a veces tenemos menos tiempo, no llegamos a ver todo, pero bueno, son poquitos temas. Lo nuevo, o nuevo entre comillas, es administrador de tareas, ¿sí? Captura de pantalla y la velocidad de internet, entonces, ¿sí? Esas tres de ahí. Son tres preguntas. Lo que le puedo llegar a preguntar sobre esos temas es esto que está acá, no hay mucho más que esto, ¿sí? Bien. Yendo ya a la guía anterior que ya la habíamos visto, pero bueno, vamos a hacer un repaso a ver si hay alguna duda, alguna consulta. Es esta que está acá. Profe, Dime. antes de que cambie el tema, la guía anterior, ¿qué pregunta era que me ibas a tomar? Que habías dicho un punto, pero no me acuerdo cuál. Concepto de internet. Llegamos a ver redes y concepto de internet, con lo cual eso Ah, no. Sí, eso ya es un tema más extenso, con lo cual no vamos a verlo hoy. Queda para el próximo parcial, sí. Pero bueno, esos tres temas es algo, vieron que lo vimos en 10 minutos, ¿sí? No es algo muy extenso, eso sí va a entrar. Internet queda para el siguiente. Bien, pasamos al siguiente entonces. sí, sí. Sí. Definir ciencia, tecnología, información, informática y sistema. Acá lo que más me interesa principalmente es tecnología. ¿Qué era la tecnología? Podemos entender como tecnología. ¿Qué se imaginan ustedes cuando escuchan la palabra tecnología? Por más que no se acuerden de la guía, no lo hayan podido estudiar, yo les digo tecnología, ¿qué les viene a la cabeza? La palabra tecnología. Las cosas nuevas que salen, profe. Bien, las cosas, los distintos dispositivos, ¿no? Uno se le viene a la cabeza La distintos evolución, dijo ahí dispositivos. Tamara González. Un aparato que puede resolver cosas automáticamente. Bien. A uno primero se le viene Los a la cabeza avances que hay. ¿no? Los avances que hay en determinado campo. Y ahí Tamara dijo evolución. Todo lo que dijeron está perfecto. Ahora bien, no solo son los avances y esos dispositivos electrónicos como la computadora, el celular que vemos hoy en día, sino también lo que dijo Tamara, ¿sí? Todo aquello que le permitió al hombre evolucionar, ¿sí? Como por ejemplo puede ser la Un rueda, el conocimiento fuego, científico. ¿sí? Tal cual. Si buscan la definición va a decir conocimientos científicos, ¿sí? Un conjunto de conocimientos científicos. Pero bueno, sin entrar en Claro, pero ¿eso es tecnicismo. válido o no, profe? Sí, es Si válido. buscas la definición. Porque Es dice conjunto válido. de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico, todo eso. Sí. Está perfecto. Ahora, sin entrar en, quizás, no porque esté mal, sino porque es más fácil recordarlo, al menos a mí me resulta más fácil entenderlo, ¿no? Es todas esas inventos o invenciones que le permitieron al hombre evolucionar, ¿sí? Que fueron permitiendo al hombre avanzar y evolucionar. No solo lo que conocemos hoy en día como dispositivos electrónicos, sino, por ejemplo, la rueda, el fuego, etcétera. ¿Ok? Y lo que vos dijiste, Melissa, ¿no? Está perfecto. La Sí. definición está bien, no está mal. No, claro, porque yo lo había buscado así tipo definición. Está bien, muy bien. Bien, entonces, ¿estamos bien en esa pregunta, en esa consigna? ¿Vamos bien?
Perfecto, buenísimo. Sistema de unidades para medir la información. ¿Qué es un bit? Para mí me servían los distintos sistemas de unidades para medir información. Para saber el peso. ¿Y para qué me servía, por ejemplo, saber el peso? ¿Qué quería decir el peso de información? ¿Cuánto me iba a ocupar en determinado lugar tal archivo o lo que estoy escribiendo? Excelente. Entonces podemos decir que los sistemas de unidades para medir información nos sirven para saber cuánto recurso, cuánto espacio me va a ocupar un archivo en un dispositivo de almacenamiento o un dispositivo de memoria, ¿sí? Y teníamos distintas unidades. ¿Cuál era la más pequeñita de esas? El bit. La más pequeñita era el bit. Voy a insertar acá una tabla. Prefiero que esté todo junto. Vamos a... Ahí. Entonces teníamos la unidad y equivalencia, ¿sí? Un bit, ¿a qué era igual? ¿Qué podía almacenar un bit? Un carácter. No era un carácter. Ah, no, Eran dos valores. Dos posibles valores eran. sí, del sistema binario, el 0 y 1. El 0 y el 1, excelente. ¿Qué era lo que pasaba con esto? Bueno, como bien dijiste, es el sistema binario, ¿no? Y las personas no entendemos ceros y unos. La máquina sí, todo por detrás son operaciones lógicas que trabajan con ceros y unos. Las personas no entendemos ceros y unos. No nos sirve esto, ¿sí? Esta es la unidad mínima de almacenamiento para la máquina. ¿Cuál era la unidad siguiente que servía para almacenar algo significativo para las personas? El byte. El byte, seguía el byte. ¿A qué equivaldría? Un byte era igual a 8 bits. 8 bits. ¿Y qué podía almacenar en un byte? Un carácter. Un carácter, excelente. Un carácter que era igual a... Una letra. O número. O signo. Letra, número, signo, salto de línea, etc. ¿Sí? Todo ello podía estar representado en un carácter. O sea, un byte me iba a almacenar cualquiera de estos elementos que veo acá, ¿sí? E iba a ser equivalente a 8 bits. ¿Ok? ¿Qué pasa? Supónganse que yo tengo un texto que tiene... no sé, 2 millones de bytes. Sí, 2 millones de bytes. ¿Sí? ¿Qué era lo que pasaba? Yo tengo ese texto y le digo, bueno, creen 3 archivos más. ¿A cuánto va a equivaler? Bueno, tienen que hacer el cálculo de 3 por 2 millones de bytes. Y ya son cifras que se vuelven grandes, ¿sí? Y que no son tan manejables para las personas, ¿sí? Fíjense que nosotros nos manejamos con unidades que nos permiten trabajar con números pequeños. Por ejemplo, si ustedes van a comprar harina al mercado, no van a pedir 2000 gramos, van a pedir ¿qué? 2 kilogramos, ¿sí? Si bien yo pongo en una balanza, es lo mismo 2000 gramos que 2 kilogramos, ¿no? Es exactamente lo mismo. La diferencia está en que 2 kilogramos me permite trabajar con números más pequeños, ¿no? Bien. ¿Todos me siguen? Sí. Entonces, exactamente es por eso que, si bien yo toda la información la puedo representar con bytes, existe una siguiente unidad que es el kilobyte, ¿sí? Que me permite trabajar con números más pequeños, ¿sí? ¿A cuánto equivale un kilobyte? 16 bytes. Sí. No era 16 bytes, era 1024. Ah, 1024. 1024 bytes.
¿Ok? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bueno. Cuando llego, bueno, a los 1024 kilobytes, ¿qué va a pasar? Pasa a mega. Para no trabajar con números grandes de kilobytes, iba a tener la siguiente unidad que es el megabyte. ¿Sí? ¿Y qué iba a equivaler a? Ahora sí, viene todo igual, ¿sí? 1024 kilobytes. KB es lo mismo que kilobytes. Cuando llego a los 1024 megabytes, ¿qué iba a tener? ¿Qué otra unidad seguía? Giga. Gigabyte, ¿no? Gigabyte. Que iba a equivaler a 1024. ¿1024 qué? Megabyte. Megabyte. Excelente. Y por último, teníamos el terabyte, ¿sí? Que iba a ser igual a 1024 Giga. gigabytes. Entonces yo agarro, voy a la guía de preguntas y veo esta ya me respondieron, ¿qué es un carácter y cuánto ocupa en memoria? Me dijeron, un carácter es una letra, un número y ocupa un byte en memoria, ¿no? Está por acá. Me dijeron acá. ¿Sí? Ocupa un byte y un carácter es igual a una letra, un número, un signo, un salto de línea. ¿Sí? Y la pregunta siguiente, ¿a cuántos megabytes equivale un gigabyte? Voy a esta tabla que me armé. Yo digo, ¿a cuánto un gigabyte? Esto que está acá, ¿a cuántos megabytes equivale? Entonces, 1024. 1024. 24. Si yo les llego a decir, bueno, ¿a cuánto equivalen 3 gigabytes? ¿Qué es lo que van a hacer? 1024 por 3. 1024 por 3. ¿Sí? Nada, es un pasaje sencillo. ¿Sí? Siempre acuérdense que no es 1000, sino que es 1024. ¿Ok? Bien. Digo no es 1000 porque bueno, uno está acostumbrado a este sistema, por ejemplo en los kilogramos, uno para pasar de gramo a kilogramo multiplica o divide por 1000, ¿no? En la computadora es por 1024. Bien. Entonces, en cuanto a este tema estamos bien. Sistemas de unidades para medir información, vamos bien. ¿Todos de acuerdo? Pasamos al siguiente. Sí. ¿Qué es un sistema operativo? Con esto hablamos un poquito cuando empezamos a hablar al principio de todo, de hardware y software, ¿no? ¿Dentro de qué categoría entraría un sistema operativo? ¿Hardware o software? ¿Qué era hardware? ¿Qué era software? Software. Software, muy bien. ¿Por qué? Vendría a ser la parte blanda de la computadora. Son todos los programas, aplicaciones, la parte blanda. Yo puedo trabajar con ella, pero no es algo tangible. Si yo no puedo tocar software, no puedo interactuar con el software, ¿sí? Y el hardware sería todo lo contrario, todo lo tangible, la parte dura de la máquina. ¿Okay? Entonces el sistema operativo entraría como software, es un programa. ¿Qué tipo de programa es? ¿Para qué sirve el sistema operativo? Y algunos ejemplos que se les ocurran. Organiza la computadora. Sirve Todo para lo que tenemos organizar. en la computadora. Excelente. Organizar o administrar los recursos de la computadora. ¿Y así como ejemplos, cuáles conocen? Dos ejemplos. Windows, Windows, Linux, Linux. Y luego tenemos Android o iOS, ¿no? sí. Android en el celu, iOS en el iPhone. Mencione dos características principales de la quinta generación de las computadoras. En esa parte lo que me interesa, ¿ustedes se acuerdan que vimos microprocesadores? ¿Sí? Que habíamos visto que es un dispositivo pequeñísimo. ¿Se acuerdan para qué servía el microprocesador? ¿Qué era? ¿Alguien se acuerda? Si lo comparamos con el cuerpo humano,
Es como el corazón de la computadora. Sí, es como el corazón, más bien el cerebro, ¿sí? Sí. ¿Por qué cerebro y no corazón? Porque es el que permite realizar todas esas operaciones lógicas, los cálculos, ¿sí? Es como el cerebro de la computadora. Se entrecortó un poco, Joaquín, no sé qué... Procesa la información. Procesa la información, tal cual. El microprocesador también se lo conoce como la CPU, ¿sí? La unidad lógica de procesamiento. Ojo acá porque CPU, muchos le dicen, esto lo habíamos mencionado, le dicen a lo que es el gabinete. Si vieron la parte metálica, el chasis de la computadora, muchos le dicen CPU a eso, está mal dicho, ¿sí? Eso sería el gabinete. Bueno, entonces cuando vimos esto vimos que era muy pequeñito, pero cuando todo comenzaba, habíamos visto que una computadora podía llegar a ocupar una habitación completa, ¿sí? Entonces, de acá lo que me interesa es que hagan ese contraste. Al principio eran máquinas que llegaban a ocupar una habitación completa y eran de uso más bien exclusivo, ¿sí? De investigación o de uso militar. En cambio, si vamos a la quinta generación, podemos encontrarnos que la computadora pasó a ser algo de uso hogareño y la funcionalidad podía ser para procesar, visualizar contenido multimedia, conectarse de forma, a través de redes, ¿sí? La interconectividad, y bueno, fue a partir de los años 80 hasta lo que es hoy en día, ¿sí? Seguimos en esa quinta generación. ¿Ok? Más bien me interesa eso, que ese contraste entre los comienzos y lo que sería hoy en día. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Buenísimo. Llegamos hasta acá, bueno, microprocesador lo charlamos recién. Quedan estas tres. ¿Quieren que lo terminamos de ver? Sé que estamos sobre la hora. ¿Quieren verlos y luego cortamos ahí o estamos bien? Sí, son esos tres. Menciona para qué, esto sí me parece importantísima de esta 8 que está acá, para qué sirve la memoria RAM y los discos rígidos y las diferencias en la utilidad de cada uno. Eso lo habíamos charlado un poquito también. ¿Qué diferencia había entre disco y memoria? ¿Para qué servía el disco? ¿Para qué servía la memoria? La memoria RAM no es la información que usamos en el momento y en el disco es la que se almacena. Tal cual. La memoria RAM va a estar guardada toda la información que estoy procesando en un momento dado. Los programas que estoy utilizando también están ahí en la RAM. Y es Creo un que almacenamiento temporal. ¿Cómo? Creo que en los PDF que se pasó, creo que decía que también para cierre cuando inicia el sistema, por ejemplo, usa la memoria RAM, ¿puede ser? ¿O me estoy equivocando? Está perfecto. Cuando prendemos la máquina, el sistema operativo se carga en la memoria RAM también. Y ese gran programa que es el sistema operativo se guarda en la RAM. Terminemos. Y podés guardar poca información, ¿no? Y en el disco rígido no, o estoy mal. Tal cual. Justo En lo que es el disco rígido está almacenado toda la información, pero a largo plazo, ¿sí? Si yo agarro y tengo almacenado, estoy trabajando con un archivo y no está guardado, ¿sí? Y de repente se corta la luz, ¿qué es lo que va a pasar? Yo cuando vuelva a prender la computadora, esa información no va a estar guardada, la voy a perder. En cambio, si yo lo guardé en el disco, va a permanecer, ¿sí? Va a estar guardado a largo plazo. ¿Ok? ¿Todo de acuerdo? Entonces, principal diferencia es que uno guarda información a largo plazo y el otro de forma temporal. ¿Qué es memoria ROM y BIOS? Memoria ROM es la sigla de Read Only Memory o memoria de solo lectura. Estoy poniendo ahí en el chat. Y es una memoria interna de la computadora que permite almacenar poca información, ¿sí? Y es donde se va a almacenar un programa que se llama, es conocido como BIOS. ¿Qué información va a guardar esto? Bueno, va a guardar información relacionada con el arranque o el buteo de la computadora. Yo desde allí puedo decirle, bueno,
cargame primero la unidad de disco rígido, ¿sí? Anda a buscarme el sistema operativo, cuando prendo la computadora, anda a buscar al disco rígido y lo que haya ahí, inicializalo. Entonces va al disco, reconoce que está el sistema operativo e ingresa a la compu. Ahora, supónganse que yo quiero instalar otro sistema operativo distinto. Entonces le voy a decir, bueno, no, reconoceme primero el pendrive. Yo conecto un pendrive y le digo, anda a ir a buscar la información que hay en el pendrive. Va a ver lo que hay en el pendrive, está el instalador de Windows, de Linux, de lo que sea. Va a ir a leer ahí y me va a permitir instalar, ¿sí? A partir de ahí, sistema operativo como si fuera cualquier programa, ¿sí? Con un asistente que, bueno, le pongo información, me permite ir siguiente. Entonces, desde la BIOS voy a poder seleccionar esa prioridad de arranque, por ejemplo. Otra de las cosas puedo configurar allí, por ejemplo... También para formatearla. Claro, para formatearla pasa eso también. Puedo seleccionar el horario del sistema, ¿sí? Puedo modificar el horario. Vieron que está el reloj, pero bueno, también la Mother tiene un reloj que es el que me va a mostrar allí. Entonces, la hora del sistema puedo cambiar de ahí. Puedo cambiar, por ejemplo, no sé si escucharon hablar, es más algo del ámbito gamer. Hay algo que se llama overclocking. Voy a escribir ahí en el chat. ¿Alguien sabe qué es o lo escuchó alguna vez? Lo que hace es llevar el procesador a la máxima velocidad posible, ¿sí? Yo puedo setear esa velocidad, cambiar esa velocidad, ¿sí? Lo que hace es sobreexigir al procesador, ¿sí? Entonces me permite tener un mejor rendimiento. Como consecuencia, esto puede llevar a un sobrecalentamiento del procesador, lo cual es un poco peligroso. Pero bueno, desde la BIOS puedo configurar eso. Bueno, otra serie de opciones que no vienen mucho al caso, pero bueno, se pueden configurar desde allí, desde la BIOS. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Sí, Me perfecto. digan que es una memoria donde puedo configurar opciones de arranque del sistema. Ahí estamos bien. Bueno, memoria caché, no hablamos, esto no me, más bien específico, no me interesa que lo sepan. Periférico, clasificarlos por tipo y dar 3 ejemplos de cada uno, esto sí. ¿Qué era un periférico? Los de entrada y de salida. Estas eran las categorías o los tipos de periféricos. ¿Y qué me permitían? Darle información a la computadora, digamos. Permiten comunicarme con la computadora, ¿sí? Salida. Los de entrada, como bien dice acá Joaquín, me permitían ingresar información a la computadora. Los de salida me iban a permitir sacar información. Luego teníamos los mixtos que iban a permitirme uno y otro al mismo tiempo. ¿Cuáles eran los de entrada? Dos ejemplos de entrada podían ser Teclado y mouse. teclado de mouse y de salida. Los USB, la entrada de USB puede ser. USB es más bien un tipo de conector, ¿sí? Por USB puedes tener mouse, puedes tener parlantes, hay distintos tipos de periféricos. Un proyector. Pantalla y proyector. impresora es de salida. Puede ser de salida, una pantalla también en la impresora. Ahora, supónganse y yo les digo, bueno, tengo la pantalla del celular, ¿sí? ¿Qué es, de entrada o de salida? De los dos. Es de entrada y de salida, porque yo puedo definir el puntero del celular, ¿no? Donde, qué es lo que quiero que haga, eso es de entrada y le ingreso información al celular, y de salida porque me muestra lo que yo visualizo del celu. Y si yo les digo una impresora multifunción, por ejemplo, esas que vienen todo integrado hoy en día, que las que se comercializan hoy en día, ¿qué es, de entrada o de salida? Mixta. Es mixta también, que Mixta. permite escanear un documento, o sea, le ingreso información e imprimirlo, lo saca hacia afuera, es mixta. Y luego había dos categorías más que eran de almacenamiento y de comunicación. De almacenamiento entraba todo lo que eran pendrive o un disco rígido, etcétera. Y de comunicación, por ejemplo, el router, el modem, ¿sí? Que me permitían comunicarme a través de una red. Y eso sería todo en cuanto a las
preguntas de la primera guía. ¿Estamos bien? ¿Dudas, consultas? Creo que no. Que sean fáciles, profe, el sábado que viene. Sí, sí. Pero ya me van a echar mi primer día Grave este de video, cancha, profe. boludo, me van a echar. Súbalo. Bueno, Yo de hecho. bueno, vamos a hacer hasta acá. Cualquier duda o consulta, igual que les surja en la semana que están estudiando, me pueden escribir. Y bueno, sí, igual esto yo vi que fueron haciendo trabajos y me los enviaron, pero bueno, también está bueno si se acuerdan las distintas herramientas que usar. Por ejemplo, si les pido alguna herramienta de documentos, ¿para qué sirve? Alguna herramienta de documento de texto, bueno, me pueden decir para formatear, puedo usar negrita, alineado. No voy a preguntarles cómo llegaron a esa opción, dónde hicieron clic, sí, para qué sirve alguna que otra, ¿sí? Así que bueno, nada, si hicieron los trabajos prácticos, eso no les va a resultar dificultad. Bien, entonces nos vemos la clase que viene. Hasta luego. ¿Profe, tomó el prototipo o lo pasamos por el chat? Sí, les había dicho que vayan pasando, pero quien aún no lo escribió, escríbamelo ahí en el chat y... Ok, ahí se lo escribo. Nos vemos, buen fin de semana. Chao, profesor. No, ¿qué es esta? No, tranquila. Profe.